hacer las otras cosas que también, Señor, conllevaban, comprar la madera, Señor. El trabajo que nos tocó invertir en el primer techo que se hizo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que en ese tiempo nos bendijiste de muchas maneras y de muchas formas. Y ahora, Señor, es otra etapa más, Señor, que ahora vamos a hacer. Es un proceso que como iglesia nos estás permitiendo, Señor, obtener. Y gracias te damos porque nos tienes a la mira, nos has mirado, Señor. Señor, tú, Señor, nos has mirado, nos has puesto la mirada a nosotros, Señor, para poder bendecirnos. Amado Espíritu Santo, Señor, te pedimos, Señor, de tu ayuda. Padre, sabemos, Señor, que tú eres Dios y que tú, Señor, existes, que tú reinas sobre nuestra vida, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres inigualable. Señor, pero sabemos, Señor, que también tú provees, eres un Dios proveedor. Danos la fuerza que necesitamos todos nosotros, Señor, la fuerza, Señor, para poder escarbar, para poder trabajar, Señor, en esta área que se necesita. Amado Dios, mira, Señor, te pedimos para que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, ayuda a todos mis hermanos, Señor, ayuda a todas mis hermanas, Señor, que colaboran, que trabajan. Aún, Señor, siendo el aseo general, Señor, de la iglesia, limpiando, trapeando, lo que conlleva, Señor, el trabajo, Señor, para mantener este lugar. Bendícenos a todos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que así como tú nos bendices, nosotros te damos. De muchas formas, Señor, te podemos dar. De muchas maneras te podemos dar de acuerdo a la necesidad que se necesita en ese momento. Pero mira, Señor, necesitamos las manos, Señor, colaboradoras para poder avanzar en este trabajo. Ayuda, Señor, permite que todos mis hermanos, Señor, puedan ver la necesidad, Señor, de poder avanzar. Pero también, Señor, poder colaborar, Señor, en este trabajo. Sí, quizá a veces, Señor, nos cansamos, nos agotamos. Pero mira, Señor, danos las fuerzas que necesitamos, Señor. Sabiendo que lo que estamos haciendo, Señor, es para tu obra, es para que tú te glorifiques, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor, nuestras circunstancias, las ponemos en tus manos. Reconociendo, Señor, que tú nos ayudarás, Señor, que tú nos vas a ayudar a todos nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, a mis hermanos, Señor, que aportan, Señor, que lo dan, Señor, con la finalidad para apoyar tu obra. Bendícelos, Señor, de gran manera. Bendícelos, Señor. Sabemos que lo que damos, Señor, es, Señor, para sembrar un trabajo que se necesita hacer. Pero lo hacemos, Señor, porque sabemos que tú nos bendices. Señor, que tú nunca detienes tu mano para bendecirnos. Cuando estamos en la necesidad, Señor, tú nos provees. Cuando estamos en angustia, Señor, tú nos escuchas. Cuando estamos, Señor, en diversas necesidades, siempre estás tú con nosotros. Nunca nos abandonas. Pero reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor. Señor, gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú estás entre nosotros. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú estás entre nosotros. Por eso, en esta oración que estamos haciendo, díganle al Señor, provéenos la bendición que necesitamos, Señor. Provéenos. Señor, esta es la necesidad definitiva que tenemos desde tu provisión. Señor, sí, quizá nuestras finanzas se acaben, pero sabemos, Señor, que tú nunca nos abandonas, que tú siempre nos provees, que tú siempre nos sostienes, Señor, que tú eres nuestro sustento. Señor, que tú eres nuestro sustento, que tú nos sustentas, Señor, cuando tenemos necesidades. Señor, cuando estamos enfermos, cuando andamos mal, sabemos, Señor, que tú nos sustentas. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos sustentas. Que
tú nunca, Señor, nos dejas sin recompensa, sino que tú nos sigues bendiciendo de una forma o de otra manera. Señor, tú nos sigues bendiciendo a todos nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque reconocemos, Señor, de tu ayuda, porque reconocemos, Señor, que tú siempre, Señor, vas a contestar nuestras oraciones, Señor. Por eso, antes de terminar con esta oración, dígale a Dios, Señor: Padre, quiero que tú me bendigas, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme, Señor, bendícenos. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a nosotros. Bendícenos, Señor. Queremos que tú nos bendigas. De una a otra forma, Señor, queremos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Señor, queremos que tú nos bendigas de una forma u otra. Queremos, Señor, que tú nos sigas proveyendo la bendición que necesitamos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos que tú nos bendigas. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Bendícenos, Señor. Bendice nuestros trabajos. Bendice, Señor, nuestras alacenas, nuestros alimentos, Señor, bendice. Señor, no dejes sin recompensa a ninguno. Señor, no dejes sin recompensa a ninguno, Señor. Bendícenos a todos. Bendícenos, Señor, porque sabemos, Señor, que lo que estamos haciendo es para glorificar tu santo nombre, Señor. Bendícenos a todos. Bendícenos, Señor. Necesitamos de tu bendición, de tu provisión, Señor, pero también necesitamos, Señor, de tu ayuda. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos de tu bendición, Padre amado. Bendícenos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú en este momento estás escuchando nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda la adoración por siempre. Te damos, Señor, toda la gloria. Toda la gloria te la mereces, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria, Señor, es tuya. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que más adelante nos mostrarás, Señor, de tu mano de poder. Nos mostrarás, Señor, Padre, ese sustento que necesitamos a nuestras vidas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Vamos a cantar este canto de adoración, hermanos, reconociendo que la fidelidad del Señor es grande, es incomparable, que nadie es como nuestro Señor, sino que solamente lo alabamos y lo bendecimos. Amén. Cante conmigo este canto. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y por última vez, tu fidelidad, Señor, es grande, y tu fidelidad incomparable, nadie es como
este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, y muévete en mí, y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, y muévete en mí, y muévete en mí, y toca mi mente, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Señor, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me darás. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Aleluya, porque sabemos que todo esto es posible. Todas las cosas para el Señor, hermanos, son cosas posibles, hermanos. Bueno, puede tomar su lugar. Vamos a entrar, hermanos, en materia referente a la enseñanza de esta tarde. Como ya lo leímos anteriormente, la cita de Lucas 6, versículos 25 al 34. Es una parábola que el Señor Jesús describe, ¿verdad?, como un título que se titula el afán y la ansiedad. Para poder entender, hermanos, qué es el afán y qué es la ansiedad. Por la ansiedad, hermanos, es a veces, hermanos, cuando queremos hacer algo. Y el afán, hermanos, es la fuerza de voluntad o empeño que le ponemos a algo que nosotros queremos lograr. El afanarse, hermanos, es hacer cosas excesivas cuando, no sé si usted, cuando a veces traemos prisa, ¿no? Cuando queremos llegar a un cierto destino, ¿qué pasa? Tenemos que caminar rápidamente para poder lograr a donde queremos llegar. Es la fuerza de la voluntad que uno tiene, hermanos, cuando queremos lograr las cosas. El pasaje de Mateo, hermanos, lo explica cuando Jesús, hermanos, estaba con sus discípulos y resulta que él les estaba diciendo
a que no se tenían que afanar, aunque tuvieran ansiedad. A veces la ansiedad, que es lo que nos provoca, a veces nos provoca corrompernos cuando no estamos dentro del propósito o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y les explica de una manera referente a su cuerpo. Menciona en el versículo 25 del capítulo 6. Dice, por tanto digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Algo lo que decía Jesús en esta parábola era esto, a que podemos lograr muchas cosas. Y esto es el primer mensaje, hermanos, de la semana del Pentecostés que estamos comenzando. Es algo que nosotros, hermanos, debemos de tomar como una iniciativa, a que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestros días. Usted puede ver el acontecimiento que pasó el día de ayer. Lo vivimos todos, ¿se acuerda? Ayer la tormenta que estaba insoportable, que le decía a mi mamá, tengo un árbol al lado de mi ventana, una carambola ahí, y luego a mamá le digo, lo quiero tumbar porque siento que un rayo me va a caer porque estoy al lado de un árbol, y a veces uno como que nos da miedo, ¿no? Y cuando veíamos ayer cómo entró esta tormenta, podríamos describir que pues venía con mucha fuerza, venía a quitar todo lo que estuviera a su alcance. Pero se acuerda cómo nos fue en el huracán, ¿se acuerda? Cuando nos había dicho, prepárense porque nos viene un huracán. Y lo peor de todo es que nosotros estábamos acostumbrados a un estilo de un huracán. Me acuerdo hace años atrás, estábamos aquí en una EBDB, fue en el año 2012, en ese entonces, en el año 2012, recuerdo, cuando estábamos comenzando, recuerdo que estaba la hermana Noelia, la hermana Beatriz, estaba la hermana Cristina, hermana Jovita, hermana Guadalupe, en ese entonces, cuando nos tocó, ¿se acuerda hacer la primera EBDB? Eran como 10 niños, bien recuerdo, entre 10 a 15 niños. Y ese día se vino una tormenta, ¿se acuerda? Que toda la entrada de Faja de Oro se inundó, Geo estaba para llorar, ¿se acuerdan de ese entonces? Que llovió bastante, y aquí la avenida, la principal, se inundó de toda esa agua que salía de la parte de arriba para abajo. Y yo me acuerdo que ese huracán en ese entonces, en el año 2012, no era el mismo tipo como el que vivimos hace 5 años atrás, en el 2020. Y bueno, podemos describir que pues hace años a la actualidad las cosas son diferentes, hermanos. El clima cambia, ¿verdad? La naturaleza está cambiando de una manera tan rápidamente. Y los calores, hermanos, están cambiando. Recuerdo que en esos años no se sentía tanto calor como el que estamos sufriendo ahorita. Y bueno, los tiempos van cambiando, hermanos. Y por eso Jesús en esta parábola les dice, no se afanen a algo que tarde que temprano va a cambiar, no va a ser de la misma manera. Supongamos, yo creo que nosotros no traemos la misma prenda como de hace 12 años, hace 15 años atrás, ¿verdad que no? Porque en ese entonces estábamos más delgaditos, ¿verdad? Estábamos más jóvenes en ese entonces. Yo en ese entonces era un niño, solamente tenía como 10 años en aquel entonces. Y podemos recordar lo que era antes y lo que ahora estamos en este tiempo. Podemos ver que las cosas son diferentes, hermanos. Las cosas no son iguales como las que vivimos anteriormente. Pero algo que Jesús enseña era acerca de la dependencia espiritual que nosotros
debemos de tener en este tiempo? Podemos describir el acontecimiento de la iglesia, hermanos. ¿Se acuerda que en aquellos años, o podemos decir que los años, hermanos, del 2000, en el 2007, 2008, en aquellos años todavía la iglesia estaba un poco avivada, ¿verdad? Todavía como que entendía la necesidad de tener el poder de Dios en sus vidas. Pero ahora en el año 2026 que estamos viviendo, podemos describir que ahora, hermanos, la mayor parte de los creyentes no tienen el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús describe aquí, hay que afanarnos en las cosas espirituales, porque sabemos que la necesidad espiritual es lo que va a sustentar nuestro espíritu y nuestra alma. Dijera aquella canción que nosotros podemos cantar que se titula "Hay una unción aquí que está cayendo sobre mí, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo". ¿Qué es lo que nos debe de sustentar como iglesia? Es el poder del Espíritu Santo. Pero ellos, hermanos, no entendían el propósito de la necesidad espiritual que ellos se estaban enfrentando. Ellos querían ¿qué? Ver la necesidad material. Pues ya los años pasan, tengo que cambiar, tengo que comprarme cosas nuevas. Pues ya en la actualidad vivimos de otra manera. Pues ya no tenemos la misma forma de interactuar como en la actualidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y como les digo, los años van cambiando, hermanos, pero algo que nosotros no debemos de cambiar es el poder del Espíritu Santo que tiene que estar vigente en nuestras vidas. Y hay algo que quiero hacer hincapié, hermanos, en esto, a que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en cambiar la gloria de Dios por otra necesidad que no es la prioridad para nuestra vida espiritual. Supongamos, podemos decir, bueno, tengo necesidades, ¿verdad? Como comúnmente, ¿verdad? Podemos describir como seres humanos, tenemos necesidades, hermanos, económicas, espirituales, de enfermedad o lo que sea. Pero cuando nosotros, hermanos, cambiamos la gloria del Señor a otra necesidad que no es la prioridad para nuestra vida, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos estamos cuidando espiritualmente. Cuando dejamos de orar, cuando no le ponemos empeño a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso es cambiar la gloria de Dios, porque estamos quitando algo primordial y enfocarnos a otra cosa que quizá podemos perder, hermanos, nuestra propia salvación. Y es algo que Jesús enseña en esta historia, en el versículo 26, cuando describe, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, dice, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Algo lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, que lo que importaba más o lo que Jesús buscaba era un corazón arrepentido con la finalidad para aceptar la palabra de Dios en el corazón. Podemos ver, hermanos, o podemos hacer una reflexión o un análisis de cómo nos encontramos actualmente ahora y podemos saber que en aquellos años atrás la gente no era tan dura para recibir el Evangelio como en la actualidad en la cual nosotros estamos viviendo. Podemos saber que la mayor parte, ¿verdad? Aunque le demos el folleto, a veces la gente no quiere, pero en aquel entonces la gente a veces como que sí quería o sí cedía. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, hermanos, con la iglesia actual? ¿Por qué estamos descuidando, hermanos, el poder de Dios por cambiarlo por otra necesidad que no es que no es lo primordial para nuestra vida? Y en esta historia nos enseña tres cosas importantes que vamos a aprender, hermanos. Número uno, en el versículo 26 nos enseña la dependencia. Todos nosotros, usted y yo, necesitamos depender de Dios nada más.
Usted y yo debemos de depender de Dios. Nuestra vida espiritual se tiene que sustentar en Dios. ¿Me entiende? La oración se tiene que sustentar en nuestra vida porque es algo que nos debe de alimentar, pero también nos regenera a nosotros y nos hace reflexionar las necesidades, hermanos, que tenemos en nuestra vida personal. Podemos describir, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted qué necesidades tienen, y lo primero que vamos a decir, la necesidad espiritual, hermano. Pues me cuesta más orar, me cuesta más ponerle empeño a lo que Dios quiere hacer en mi vida, o quizá me cuesta discernir la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta, lo que hace la oración, hermanos, inmediatamente, es que cuando nosotros oramos, la oración nos hace reflejar la necesidad espiritual que nosotros necesitamos. Y la pregunta es, ¿por qué no dependemos de Dios para que Él resuelva nuestra necesidad espiritual, hermanos, en nuestros días? Como comúnmente lo podemos decir, ¿no? Señor, necesito esto. Señor, necesito que tú me proveas en esto. Pero si nosotros no trabajamos, hermanos, cultivando o fomentando la vida devocional en nuestra vida, entonces no vamos a poder, hermanos, lograr lo que nosotros queremos hacer. Podemos mencionar otra necesidad, hermanos. Cuando estábamos en el mundo, ¿se acuerda bien? Cuando nos convertimos decía, ay, es que yo quiero que mi esposo sea salvo, que conozca a Cristo. Y ya lo salvó el Señor, pero ahora después, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se nos volvió a ir. Es una necesidad, hermanos, acerca de la dependencia. Cuando un cristiano, hermano, deja de hacer las cosas correctas, eso quiere decir que no es dependiente de las cosas que deben de ser una necesidad dentro de su corazón. Por ejemplo, menciona aquí una figura acerca del alimento. Las aves necesitan que el alimento, pero dice, no, lo primordial no es el alimento, sino conservar tu vida, porque tu vida lo puedes perder en cualquier segundo. Podemos salir de aquí del templo y quizás nos vaya a pasar un choque por allá afuera, y si nosotros, hermanos, no nos alimentamos espiritualmente, nuestra alma, hermanos, se puede perder e irse al infierno. Por eso la escritura lo menciona aquí, menciona lo primordial para tu vida es la vida devocional, es la comunión con Cristo, que nuestra prioridad sea, hermanos, estar más cerca de nuestro Señor y más lejos del mundo. No más cerca del mundo y lejos de Dios, no, sino más cerca de Dios y más lejos del mundo. Porque las cosas, hermanos, que a veces llegan a suceder, podemos saber que las tentaciones, hermanos, están a la vuelta de la esquina. Podemos reconocer que el enemigo es tan astuto, en donde nos puede tentar, hermanos, en una oferta que para nuestros ojos puede ser algo que quizá a lo mejor necesitamos. El día de ayer, que estaba en la tienda, había ido a comprar, y estaba formado ahí en la fila, y cuando un señor iba a pagar, saca su cartera, y que se le cae, hermanos, un billete de 500 pesos. Y pues yo sé que pues en la tienda, pues hay cámaras en la tienda, ¿no? Yo me quedé, dije, 500 pesos aquí no le hará falta en este momento, ¿no? Dije, no, yo con 500 pesos ya hubiera comprado un montón de cosas. Pero el señor no se había dado cuenta que se le había caído el billete. Y entonces lo que yo hice, atrás de mí estaba otra persona. Y dije, antes de que se dé cuenta, lo voy a recoger mejor. Lo recogí. Le dije al señor, mire, le digo, se le cayó este billete. Le digo, le aviso que cuando usted sacó su cartera, le digo, se le cayó este billete de 500.
Digo, no crea que hubo más dinero, no, solamente se le cayó un billete. Y me dijo, muchas gracias por darme mi billete. Si usted supiera que fue lo que yo me gané en el día, me dijo, es mi primer día de trabajo y apenas en mi primer día me gané 500 pesos. Y yo pensé, dije, si yo no hubiera tenido temor de Dios, por mí yo me los hubiera colgado, ¿no? Pero le estuviese quitando el alimento a la persona que con tanto trabajo le costó ganarse ese dinero. Y por eso aquí lo describe aquí, menciona aquí y hace una pregunta en el versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y se da cuenta de la reflexión que Jesús describe aquí en este pasaje acerca del valor, hermanos. Si nosotros dependemos de Dios, podemos darle el valor a nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Algo que más amamos. ¿Me entiende? Algo que más queremos y que jamás quisiéramos perder en esta vida. ¿Qué cosas, hermanos, le estamos dando más valor? ¿Y qué cosas estamos descuidando? Y que quizá esas cosas que estamos descuidando, yo creo que eso es lo que le debemos de darle valor en este tiempo. Quizá nos podemos enfocar en otras necesidades, hermanos, pero lo que le debemos de darle más valor es a nuestra vida espiritual y es a un Dios que todos nos contesta cada vez que le oramos a Él, hermanos. Eso es lo que le debemos de darle el valor. Por eso siempre le he dicho a usted, aunque esté en su casa, hermanos, ore a Dios. Aunque esté cansado durante la jornada del día, ore a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el valor, hermanos, a las cosas que le debemos de amar, podemos saber, hermanos, que Dios nos puede contestar a nosotros. ¿Se acuerda de la historia cuando estaba Jesús y Pedro, cuando le dijo, cuando le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda de esa historia? Y él dijo, sí, Señor, yo te amo, Señor. Y después le dijo, pastorea mis ovejas. Y después Jesús le volvió a preguntar, oye, ¿me amas? No, pues que sí, vete a pastorear mis ovejas. Y las veces que Jesús le preguntaba, si usted se dio cuenta, era la misma respuesta que Pedro estaba diciendo en ese momento. Y llega el grado que dijo, Señor, yo por ti yo llegaría contigo hasta la cruz. Pero sabía algo Jesús, que Pedro no tenía la seguridad de lo que él estaba diciendo en ese momento. Y a veces eso es lo que nos pasa, hermanos, en la vida diaria, a veces como cristianos, que cuando nosotros no le damos el valor a lo que Dios quiere, que le demos el valor, a veces perdemos la seguridad de que a veces Dios nos va a contestar nuestras necesidades, hermanos. ¿Por qué la falta de fe? Que a veces cuando oramos a Dios decimos, quién sabe si Dios me vaya a contestar esta oración, quizá a lo mejor, o quién sabe si Dios me vaya a sanar. No es tan solamente que no nos sane el Señor, sino la seguridad de las cosas que nosotros estamos haciendo en ese momento. Le voy a dar otra ilustración. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Bien débiles. Y a veces no nos da ganas ni de querer comer, ni de hacer nada, hermanos. ¿Y qué es lo que más amamos? Dormir, ¿verdad? Quisiéramos estar durmiendo todo el día, ¿verdad? Decir, quisiera dormir, no quisiera hacer nada. Y yo una vez, yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué no nos dices ese privilegio de dormir? ¿No que tenemos que andar trabajando, Señor, quemándonos de sol? ¿Para qué? ¿Para desgastarnos más? Pero aquí en la historia enseña algo tan importante que a veces nosotros, hermanos, no somos seguros de lo que estamos haciendo, hermanos. La pregunta es, ¿usted está seguro de que Dios va a venir por usted y por mí? Bueno, no por mí, por usted más que nada. ¿Está seguro usted, hermanos, que Dios va a venir por usted? ¿Está seguro, hermano, que Dios va a venir por nosotros, hermanos, en el arrebatamiento desde la iglesia? Y quizás nos pudiéramos decir en este momento, no sé si Dios llegue, no sé si Dios vaya a venir por mí. No lo sé,
Y esto es lo que menciona en la historia, que a veces, hermanos, cuando le perdemos el valor a algo, perdemos la seguridad de lo que nosotros hemos creído. ¿Se acuerda de la historia de Tomás cuando Jesús resucita y Tomás endureció su corazón? Que eso es al punto que voy a ir también ahorita, a continuación. Cuando Tomás endurece el corazón, y eso que estaba cerca de Jesús, Tomás endurece el corazón y dijo: Señor, yo sé que estás aquí, pero hasta que yo no vea, ¿verdad?, los agujeros en donde entraron los clavos en tu cuerpo, hasta que yo no vea, yo no voy a creer que tú resucitaste. Y eso a veces es lo que pasa, a veces, hermanos, de nuestro tiempo, que cuando a veces Dios ya nos está bendiciendo, quizá Dios ya nos está contestando la oración, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Endurecemos nuestro corazón. ¿No han notado a personas así, hermanos, que son duras de corazón? Pero duras de corazón, hermanos, que a veces, hermanos, a veces no quisiéramos estar batallando a veces. Y a veces, aunque más le diga la palabra cuando la gente conversa, endurece el corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? No, yo no necesito de Dios ahorita en este momento. Para cuando necesite de Dios, ahora sí, véngame a ver. ¿Cómo nos sentimos cuando nos rechazan, hermanos, cuando damos la palabra de Dios? Ese tipo es verdad tristes, ¿verdad? Pues bueno, pues ya cumplimos, ya hicimos, ya dimos la palabra, pero si la persona en conversa no lo aceptó, pues ya es cuestión suya. Pero no es tan solamente dejarlo a la deriva y ya decir, no quiso y se acabó. No, sino hay que ser persistentes, hermanos, hasta lograr el objetivo que Dios quiere que nosotros logremos. Amén. Necesitamos, hermanos, lograr las cosas que necesitamos, hermanos, lograr. Por eso lo menciona aquí en el versículo 26, el valor. Dice que no vales más tú que ellos. Y menciona en el 27, ¿y quién de vosotros podrá mucho, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿quién va a poder añadirle un codo más a su estatura? Y aunque nos afanemos, ¿verdad?, no vamos a crecer. Aunque usted se ponga piedras en los zapatos, no va a poder crecer, porque nos vamos a cansar, porque es algo que no va dentro de nosotros, hermano. Y eso es lo que la historia menciona aquí, que cuando a veces nosotros, hermanos, perdemos el temor de Dios, cuando estamos permitiendo que cosas extrañas entren a nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar, hermanos? No vamos a estar bien con Él, vamos a perder la confianza, vamos a perder tanto el temor, pero también vamos a perder la credibilidad de quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios en mí? ¿Qué es Dios para mi vida? ¿Y qué tan importante es Dios en mi corazón? Es la seguridad que nosotros debemos de tener, hermanos, en este tiempo, tenerle el valor a nuestra vida espiritual. Menciona otra cosa más importante. Recuerden bien que ya llevamos dos cosas. Primero, hermanos, en darle el valor a lo que necesitamos, a ponerles empeño, hermanos. Darle el valor a las cosas que descuidamos. Darle el valor, hay que amarnos, hermano, pasar tiempo con Dios, hay que amar la oración, hay que amar la súplica, hay que darle el valor a las cosas que para nosotros es una prioridad. Número 2, acerca de que lo encontramos en el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Llevamos el primer punto. Primero, darle el valor. Segundo, hermanos, la fe ante todas las cosas. Debemos de tener fe, hermanos. Si usted tiene una necesidad, usted debe de tener fe en que Dios va a sanar, hermanos, su enfermedad. Si usted tiene una necesidad por la cual usted está batallando, debemos de tener fe para que Él nos conteste nuestras oraciones. La fe, que es lo que menciona aquí, viene por el oír
Y el oír viene que la palabra de Dios. Y qué bonito es ese texto, ¿no? El oír y la palabra de Dios proviene de lo que escuchamos. La fe, hermanos, es una característica de la atención que debemos de tener hacia Dios. Cuando creemos en Él, dependemos, también le damos el valor, pero es darle la atención, hermanos, que se necesita para que Dios nos pueda contestar. No se le olvide estas tres cosas importantes: la dependencia, el valor y la atención que le debemos de dar a Dios para que nos pueda contestar. Eso es lo que menciona la fe acerca de la atención. Cuando nosotros, hermanos, creemos en una persona, ¿verdad que le damos la atención debida? Cuando vamos al doctor y nos da una receta médica, nos da ciertos medicamentos y nos dice: señora, usted tiene que cumplir al pie de la letra esta receta. Tomarse el medicamento a las horas que se le indica, tomarse la dosis correspondiente que se debe de tomar usted para que su problema pueda resolverse rápidamente. Y se da cuenta que le tenemos fe al medicamento, pero también a Dios, ¿verdad? Porque pues oramos antes, ¿verdad?, de tomarnos un medicamento, oramos, ¿verdad?, para que Dios obre a través del medicamento. Pero se da cuenta que le damos la atención y no descuidamos ni un segundo más, porque si tomamos el medicamento una hora después, se da cuenta que no tiene el mismo efecto. Y eso es lo que menciona aquí en esta historia acerca de la fe. Si nosotros no le prestamos la atención debida a la fe, si no le prestamos la atención, hermanos, como debe de ser, Dios no puede obrar en nuestra necesidad. ¿Me entiende? Perdemos el efecto. O sea, el efecto de la oración es que tú persistas, y mediante a esa persistencia podemos ver que Dios se puede glorificar, hermanos, cuando nosotros estamos orando con Él. Es cuando hacemos una llamada por teléfono, ¿verdad?, a larga distancia. Y verdad que cuando se va la señal como que ya no escuchamos bien, ¿verdad?, porque estamos perdiendo la comunicación. Y a veces nos las pasamos hablando solos, ¿verdad? Estamos hablando solos, ¿verdad?, y decimos: pero si me escuchas. Y que sea, aunque esa persona, aunque no nos escuche, esa persona sigue hablando, ¿verdad?, su plática, y a veces como que nos distorsionamos. Pero ese es el problema cuando no hay una buena comunicación. Y eso es lo que pasa con la fe. Si nosotros, hermanos, no tenemos una buena comunicación con Él, y si no le prestamos la atención a Dios como debe de ser, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Dios no nos puede contestar nuestras oraciones a través de nuestras adversidades que estemos pasando en este momento. Si usted tiene una necesidad, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es afanarse, o sea, es darle la atención debida, es depender, darle el valor, darle la atención debida para que Dios me conteste, hermanos, mi oración que yo necesito. Es insistir, y estar insistiendo hasta que Dios me conteste. ¿Se acuerda de este hombre llamado Bartimeo, verdad? Cuando andaba por ahí Jesús en una cierta ciudad, y él insistía y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, mira, ten misericordia de mí. Sí, Señor, yo sé que tú estás ocupado, pero mira, yo quiero que tú me des la atención a mí primero. ¿Por qué? Porque a mí me urge ser sanado de esta necesidad que me está agobiando, Señor, en mi ser, en mi cuerpo. Y lo menciona aquí cuando lo describe acerca de la atención debida, hermanos. Hay que darle la atención debida a nuestra fe. No descuide su fe, hermanos. En la actualidad hay muchos cristianos que están descuidando la fe, hermanos. Y cuando descuidamos la fe, ¿sabe qué es lo que pasa? No le prestamos atención debida a las cosas que sí nos traen un buen resultado.
Yo puedo decir que la oración para mí me trae un buen resultado. No sé si a usted no le da un resultado, pero yo puedo decir que la oración para mí me da un buen resultado. Y si me da un buen resultado, yo creo que le debo de darle la atención a esa necesidad que yo necesito para que Dios me conteste. De una u otra forma, yo puedo saber que Dios me pueda contestar. ¿Y cuál es la respuesta de la atención? Lo encontramos en Mateo, en el capítulo 7. En el versículo 8, hermanos, usted ya se lo debe de saber de memoria. ¿Qué es lo que dice? Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto quiere decir acerca de una respuesta tan importante que Dios tiene para nosotros. Es que si le prestamos la atención, todo el que pide va a recibir. Si yo le presto atención, ¿verdad?, a la necesidad que yo quiero que Dios me resuelva, yo puedo decir que Dios me puede contestar, hermanos. Aún sea a las 2 de la mañana, Dios me puede contestar. Aún sea a las 10 de la noche, yo sé que Dios me puede contestar. Y si Dios tarda un tiempo en no contestarme, porque lo que Dios quiere ver y que se refleje en mí, sabe que esa es la atención que yo le estoy dando a la oración, a lo que me trae afecto a nuestra vida espiritual. Por eso se menciona eso, hermanos, a que nosotros debemos de comenzar con esta necesidad, hermanos. Y como se lo mencioné hace 2 jueves acerca de los fundamentos que tenía la iglesia primitiva. ¿Se acuerda qué era lo que tenía? ¿Se acuerda de esas 4 cosas que le enseñé? La doctrina, el espíritu de servicio, la comunión. ¿Y cuál era la otra que a mí ya se me olvidó? La oración. Eso es lo que nos enseña la historia aquí, hermanos. Darle la atención a las cosas que son de edificación para nuestra vida espiritual. Así como el alimento para nosotros es algo necesario, yo puedo saber que la oración para mí es algo que me edifica, porque yo veo respuesta en la misma oración que yo hago delante de Dios. Usted lo puede comprobar, ¿verdad? Cuando a veces Dios nos sana, ¿va? Cuando usted tiene una necesidad, ¿verdad? Que estamos ahí diciéndole, Señor, yo quiero que tú me sanes. Señor, me duele. Señor, mira, Señor, que me duele la cabeza, que ya no puedo más, Señor, con esta enfermedad. Señor, yo quiero salir de aquí sanada. Y cuando estamos persistiendo y dándole el valor y la atención a la oración, ¿verdad? Que Dios nos da ese resultado, ¿verdad? Dios nos sana, ¿verdad? Dios contesta. Sé que Dios nos levanta y nos puede levantar en el tiempo de la angustia. Por eso lo describe en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David escribió y entendió bien acerca, hermanos, del valor, la dependencia y la atención que él le tenía delante, hermanos, de los ojos del Señor. Dios vio todo eso. Y David, cuando pasó por necesidades, él escribe ese salmo y dice, si yo ya lo pasé, yo puedo decir que Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Cuando yo dependo de Dios y cuando yo le doy la atención a Dios, nada me va a faltar, hermanos. Y la pregunta es, si Dios nos bendice, ¿por qué nos quejamos? Esa es la pregunta. Si Dios nos bendice, ¿por qué nos quejamos, hermanos? Yo creo que no nos deberíamos de quejarnos cuando Dios nos bendice, porque se supone que es, hermanos, la paga de nuestro esfuerzo que estamos haciendo delante del Señor. ¿No se supone que Dios recompensa? Pues si Dios recompensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Seguir, hermanos, adelante con lo que estamos haciendo, hermanos. No mirar atrás. No voltear la mirada atrás a las cosas pasadas, porque dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. No hay que desanimarnos, hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos levante, para que nos fortalezca y para que nos ayude en nuestra ansiedad que estamos necesitando. ¿Cuál debe de ser nuestra ansiedad? Pues el hambre de la búsqueda del Espíritu Santo, hermanos. Eso debe de ser nuestra ansiedad. Cuando ansiamos una coca, ¿verdad? ¿Verdad que queremos una coca y tenemos una ansiedad de coca, va? Y estamos con que quiero una coca y quiero una coca y quiero una coca, y hasta cuando vamos a la tienda nos las tomamos
nuestra ansiedad se termina porque estamos, hermanos, complaciendo nuestro organismo. Pues así hay que complacer a nuestra vida espiritual cada vez que tengamos necesidad, hermanos. Orar a Dios. Eso es lo que debemos de hacer, orar al Señor, porque sé que Él puede responder todas mis necesidades. Y por último punto, hermanos, para poder terminar y dar la conclusión. Ya llevamos 3 cosas. Primero, dependencia, valor y atención. ¿Quieres descubrir cuál es la 4ª cosa? Obediencia. Versículo 33 del capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice? Nos vamos al 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Y quizá usted me quiera decir que tiene que ver esto con la obediencia. Vamos a entender primero qué quiere decir la palabra buscar. La palabra buscar, hermanos, lo podemos describir de esta manera. Es encontrar, hermanos, más que nada una respuesta a nuestra necesidad. Buscar es cuando yo necesito algo, hermanos. Eso es buscar. O sea, tengo que buscar algo que sacie, hermanos, mi corazón. Tengo que buscar algo, hermanos, que para mí es algo tan valioso y yo lo quiero obtener. Si usted quiere, hermanos, encontrar sus objetos perdidos que no encuentra en su casa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros necesitamos. Algo que debemos de aprender acerca de algo tan importante, acerca de buscar, produce una obediencia. El buscar a Dios produce una obediencia a Él. Cuando usted le dice a su hijo, quiero que tú me ayudes a buscar esto, ¿qué es lo que estamos accionando? La obediencia, ¿verdad? Porque nos han dado una orden que tenemos que buscar un objeto que ya perdimos. Y cuando el niño no obedece, ¿qué pasa? Está desobedeciendo a la orden que le han dado, ¿verdad? La persona mayor que él. Y aquí Jesús está dando una orden en este sentido, en este versículo, cuando dice, más buscar. Si entendemos el término, hermanos, quiere decir, o sea, tú tienes que buscarme a mí para que todas las cosas que tú necesitas puedan ser añadidas a tu vida. Y eso es lo que Jesús dice y enseña acerca de que, oye, búscame a mí primero, obedéceme a mí primero para que tus necesidades sean resueltas. No primero busques tus necesidades y después ores a mí, no, sino que ora a mí primero para que yo resuelva tus necesidades. Y lo menciona aquí. Y todas las cosas, 11, dice, serán ¿qué? Añadidas, hermanos. La obediencia a Dios quiere decir que yo tengo que obedecer a Dios mediante a depender de Él. Yo tengo que obedecer a Dios en darle el valor. Yo tengo que obedecer a Dios en darle la atención. Y yo tengo que obedecer a Dios en buscarlo, hermanos, cuando tenga una necesidad. Y no solamente cuando tenga la necesidad, sino cuando mi alma desee estar cerca del Señor. ¿Se acuerda del Salmo, hermanos? Hay un Salmo que quiero leer con usted. Y lo vamos a dar ya por conclusión de este pasaje. Déjenme buscar qué salmo es porque ya no me acuerdo. Déjenme verlo. Déjenme saber si es esto que tengo en mente. ¿Dónde está? Sí, Salmo 40. Salmo 40, hermanos. Versículo 16. Y quiero que usted vea el resultado de buscar a Dios. Salmo capítulo 40, versículo 16. ¿Y qué dice? Gócense y alégrense
en ti todos los que te buscan. Y digan para siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. ¿Eres tú, Dios mío? No te tardes. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 40? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y cuál es la acción que hace Dios con nosotros? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Y ahí usted ve la respuesta de lo que menciona Mateo en el capítulo 6. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Y cómo termina David diciendo este relato? En el versículo 8 del capítulo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, menciona una coma, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí en este versículo? Que David, hermanos, estaba acostumbrado a obedecer lo que Dios le decía. ¿Se acuerdan? Podemos podemos describir toda la historia de David, hermanos, desde cuando era un niño hasta cuando llega a la edad de la adultez. Todo lo que David hizo, ¿se acuerdan? ¿Verdad que hizo cosas buenas y cosas malas? Como todo ser humano, ¿verdad? Lo podemos describir de esa manera. Pero cuando él, hermanos, ahora le puede arreglar, pues la verdad es que ya mi garganta ya me anda dándome las últimas. Pero cuando este hombre llamado David, ¿verdad? Cuando estaba haciendo las cosas malas, ¿se acuerda usted? ¿Verdad que él reconocía sus errores? ¿Se acuerda? Cuando David, hermanos, había cometido pecado, cuando se metió con Betsabé, ¿se acuerda? Y cuando lo estaban persiguiendo, ahí sí decía, Señor, ayúdame, Señor, porque me están persiguiéndome. Pero David entendió que las cosas que estaba haciendo no eran las correctas, hermanos. Y eso que lo obligó a que, como lo dice el Salmo aquí, el Salmo 40, ¿verdad? Estamos en el 40, ¿va? Salmo 40. Creo que ya perdí la cita. Pero dice aquí, el hacer tu voluntad, gracias, hermano. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En pocas palabras, David está diciendo, Señor, ahora puedo entender que cada proceso que a mí me ha pasado a mí, pues tuve que entender, tuve que asimilar y tuve que permitir que tu voluntad, Señor, sea para mí un bien. Como les comento, a veces va a haber días, hermanos, en que a veces Dios, hermanos, nos tenga que corregir. Pero es que su voluntad en nuestra vida es su plan de Dios en nuestra vida. Y es su propósito de Dios en nuestra vida que corrijamos nuestros caminos. Y lo menciona aquí, tu ley está en medio de mi corazón. En pocas palabras, Señor, tus ordenanzas ya lo he guardado en mi corazón, Señor.
Porque cuando yo estaba en medio del pecado, yo entendí, Señor, que la necesidad y lo que iba a saciar, Señor, mi preocupación era, Señor, tan solamente tu palabra. Señor, no era otra cosa más. Aunque me perseguían, aunque me querían matar, yo siempre entendí y pude comprobar que tú, Señor, que tu presencia para mí siempre va a ser una delicia. Cada vez que yo necesite de Dios, yo puedo saber y yo puedo entender que la presencia de Dios es nuestra delicia, porque estamos acostumbrados a pasar tiempo con nuestro Señor, hermanos. Así es que no olvide esto, porque lo que acabamos de aprender en el 16, Él describe y da el consejo cuando dice: gócense y alégrense todos los que te buscan. Si yo busco a Dios, tengo que estar alegre. ¿Por qué? Porque puedo saber que Dios es mi sustento. Yo puedo saber que Dios, hermanos, responde a mis oraciones, y puedo comprobar que si yo le doy el valor a Dios tal y como se merece, me puedo gozar porque yo amo su salvación, hermanos. Amén. Yo amo pasar tiempo con mi Señor. Yo amo pasar tiempo con Él. Y yo puedo saber, hermanos, que fuera de Él no hay nadie que pueda hacer grandes cosas como Él lo sabía hacer. Y termino con esto para poder concluir. No sé qué horas son. El reloj no he traído la pila del reloj y todavía no sé qué horas sean. Luego me alargo, hermanos, cuando son prédicas buenas es cuando más me alargo, ¿eh? Y termino con esto, acerca del afán y la ansiedad. ¿Cuál era la enseñanza, hermanos, que... 5:25, el afán y la ansiedad. ¿Por qué Jesús se los dijo, hermanos? Porque ahí en ese tiempo podemos describir que los fariseos, hermanos, eran duros de corazón y ellos rechazaban la palabra de Dios. Ellos decían ellos decían, hermanos, que lo que solucionaba sus problemas era el dinero, porque ellos estaban acostumbrados a estar, hermanos, en cargos muy altos. Y podemos saber que cuando Dios llama a sus discípulos, cuando Jesús llama a sus discípulos, podemos saber que eran personas de alto prestigio. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Mateo? Y podemos describir todos quiénes eran ellos. Y podemos entender que Dios nos llama, hermanos. Tarde que temprano Dios nos va a llamar. Así es que el dinero, hermanos, para nosotros no es lo primordial. Queda una canción que no me acuerdo cómo empieza, pero algo sí habla acerca del que para mí, que el mundo no es mi hogar, así se llama la canción, el mundo no es mi hogar. Así empieza. Bueno, así va, pero no sé cómo empieza, pero así es. Dice, el mundo para mí no es mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Gracias, hermano. No puede el mundo ser mi hogar. Y lo que hacían los fariseos era que se estaban, ¿qué, hermanos? Ellos se estaban, hermanos, agarrando de las posesiones que tenían en ese tiempo. Podemos saber que los judíos, y en aquellos años la situación era muy bien económicamente. Pero lo que Dios les estaba diciendo acerca de esta parábola era el llamamiento de seguir a Jesús. Ya no te afanes el día de mañana, tarde que temprano, cada día trae su propio afán. Cada día lograrás grandes cosas. Pero el enfoque que estaba llevando yo, hermanos, es eso. A que nosotros debemos de darle el valor a nuestra vida espiritual. No se olvide estas cosas que acabamos de aprender. Depender de Dios, hermanos, todos los días dependemos de Él. Aunque estemos a punto de morir, le puedo decir que en ese momento vamos a depender de Dios. Debemos de darle el valor. Tercero, debemos, hermanos, más que nada, de darle la atención a Dios como debe de ser. Y también obedecerlo mediante a la búsqueda continua, hermanos, de su presencia. Y yo creo que con estas 4 cosas que le acabo de enseñar, puedo decir que estas 4 cosas importantes seremos, hermanos, cristianos con excelencia.
hermanos, llenos del Espíritu Santo. Que vamos a tener en común todas las cosas, como lo menciona en Hechos, en el capítulo 2, cuando decía que vendían sus propiedades, pero era algo común vender todo. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Que nuestra necesidad sea, hermanos, agradar el nombre del Señor. Que nuestra necesidad sea, hermanos, estar cerca de nuestro Señor, porque puedo decir que Él nos bendice. Y si no tenemos ahorita, hermanos, sé que Dios nos va a bendecir hoy o quizá mañana. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que persistir. Dice la Escritura. Algo que lo que hacían los fariseos era eso, que querían las cosas fáciles nada más. O sea, bueno, Señor, si tú dices que tú me vas a bendecir, pues a ver, bendícenos, pero no. Lo que Jesús estaba diciendo era algo importante. Si tú quieres lograr algo, tienes que darle el valor a tu necesidad. Busca a Dios. Búscame y encontraremos, hermanos, el resultado que nosotros vamos a querer obtener de acuerdo a nuestro esfuerzo que le pongamos a las cosas. Amén, hermanos. Y bueno, entonces pues este fue el mensaje para todos ustedes que estamos aquí, hermanos. Y vamos a orar a Dios en esta tarde. Es que es el primer mensaje. El día de mañana lo puede ver, hermanos, en su casa virtualmente, y el día sábado igual. Y el día domingo, hermanos, a las 11 de la mañana nos encontramos en el servicio general. Entonces, que hermanos, no se lo olviden. Los anuncios lo damos más tarde. Pero vamos a orar, hermanos, a Dios en esta tarde. Vamos a decirle a Dios, Señor, mira, Señor, ayúdame a hacer estas cuatro cosas importantes. En depender de ti, en darte el valor, en darte la atención y también en obedecerte a ti, Señor. Es difícil, Señor, buscarte, Señor, sí. Nos vamos a desanimar en el camino. Pero si nosotros hacemos estas cuatro cosas importantes, hermanos, déjeme decirle que nosotros no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios siempre va a ser nuestra delicia, hermanos. Porque desanimarnos cuando estamos cerca de Cristo. Yo puedo decir que Cristo nos fortalece, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, no tienes por qué desanimarte. Si tú estás lejos de Cristo, ahí sí desanímate. Pero si estás cerca de Cristo, debemos de ser fortalecidos bajo su presencia en nosotros. ¿Por qué no levanta sus manos en esta tarde? ¿Y por qué no le dice al Señor, Padre, gracias por hablarme, Señor, de tu palabra en este momento tan especial? Señor, gracias, Señor, porque puedo entender de esta gran necesidad, Señor, que tengo en mi vida. Señor, puedo saber que a pesar, Señor, de lo que esté pasando, yo puedo recordar, Señor, que tú puedes contestar mis oraciones. Amado Espíritu Santo, yo te pido, Señor, de tu dirección en mi vida. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, de una manera tan especial, Padre amado. Señor, en donde necesitamos, Señor, de tu presencia, en donde nos enfoquemos más a buscarte, Señor, en donde te demos el valor, Padre, como debe de ser a ti, Señor, con ese entusiasmo, con ese esfuerzo, con ese empeño, Señor, en darle, Señor, ese amor a las cosas que necesitamos y que nosotros es algo primordial en nuestra vida. Amado Espíritu Santo, Señor, perdónanos, Señor, si te hemos descuidado, si hemos dejado de hacer las cosas, Señor, como lo hacíamos antes. Señor, perdónanos, Señor, queremos hoy ponernos a cuentas contigo, Señor. Es decirte, Señor, sí, nos hemos equivocado. Hemos cerrado el camino. Señor, quizás nos hemos equivocado no una vez, muchas veces. Pero como lo hacía David, el salmista David era que él reconocía sus fallas. Por eso, si usted, hermano, tiene fallas delante del Señor, dígale a Dios, Señor, Padre, perdóname por mis fallas. Señor, perdona, Señor, mis faltas, mis iniquidades, mis pecados. Señor, perdónanos, Señor, porque quizás, Señor, hemos cerrado el camino.